¿Qué tal, mis estimados y estimadas? Bienvenidos a esta tercera clase que llevamos paso a pasito, vamos avanzando en este curso. Bienvenidos a esta primera serie de 3 presentaciones que vamos a tener sobre lo que son guerras imperialistas. Ya hemos hablado del proceso del colonialismo, del imperialismo y el monopolio, ya conocemos bien los conceptos, pero ahora vamos a adentrarnos en casos concretos que ejemplifican precisamente cómo fueron estos procesos de colonialismo y de imperialismo, sobre todo a fines del siglo XIX. El día de hoy vamos a abordar este caso que es el de la guerra Estados Unidos y España. Y pues quédate hasta el final porque el día de hoy vas a aprender muchísimas cosas y te vas a divertir bastante. Entonces, el día de hoy abordamos el caso de esta nación súper conocida. Pues, ¿quién no conoce Estados Unidos? Diríamos que es la Roma de nuestros tiempos, con una historia increíble, tal vez controversial, pero no deja de ser fascinante. Y el día de hoy vamos a hablar cómo fue este proceso de expansionismo estadounidense que lo llevó a tener una guerra con España. De hecho, muy pocas personas en México a veces conocen que Estados Unidos entró en guerra también con España, y vamos a ver por qué y cómo fue este proceso. Habría que remontarnos primeramente a la famosa doctrina Monroe, que fue formulada por este quinto presidente de los Estados Unidos, con este mismo nombre. En 1823, ante el Congreso, él pronunció estas palabras que voy a citar a continuación. El principio con el que están ligados los derechos e intereses de los Estados Unidos es el continente americano, debido a las condiciones de la libertad y la independencia que conquistó y mantiene. No puede ya ser considerado como terreno de una futura colonización por parte de ninguna de las potencias europeas. ¿Cómo la ven? O sea, en pocas palabras, lo que el quinto presidente de Estados Unidos formuló ante el Congreso o dijo fue chusma chusma, así como la manera de Kiko. No queremos que ninguna potencia europea se involucre más en los asuntos de ningún país americano, pero entre paréntesis, nosotros sí. Nosotros sí podemos intervenir para defender a nuestros vecinos de otros países americanos. Entonces, eso es en pocas palabras la doctrina Monroe. Es América para los americanos. Chusma, chusma. Europeos aquí no, en pocas palabras. Y también habría que considerar, tenemos las bases ideológicas de este expansionismo estadounidense en otra doctrina que se conoce como Destino Manifiesto, y fue formulada esta doctrina por un periodista estadounidense. Él publicó un artículo en una revista que es algo de Democratic Review, no me acuerdo el nombre entero, pero en 1845 él sostuvo lo siguiente, abro la cita: el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. O sea, en pocas palabras está diciendo, es nuestro derecho divino expandirnos, conquistar todo este continente americano porque Dios, o sea, la providencia, nos lo ha dado. Y esta idea de que han sido predestinados por la providencia, o sea, por la divinidad, para conquistar y poseer toda la tierra o el continente americano, es una idea que ellos tomaron prestada de un movimiento protestante que es el calvinismo. No vamos a entrar ahorita en las diferentes corrientes de la época reformista, pero sí nada más da tener el dato de que el Destino Manifiesto tiene sus bases en lo que es el calvinismo teológico. Eso ya lo podremos platicar más adelante, pero por el momento, entonces, vayamos por partes. No perder de vista que el expansionismo, esta tendencia a expandirse por parte de Estados Unidos, tiene sus bases ideológicas primero en la doctrina Monroe de 1823 y el Destino Manifiesto de 1845. Entonces él está diciendo, nos vamos a expandir por todo el continente. Y yo diría que todos en ese momento, todos los países americanos, especialmente México, pusieron cara de Pikachu.
así me imagino que fue la reacción, sobre todo desde México, porque pues hemos sido vecinos de Estados Unidos desde hace varios siglos. Esta sería la necesaria o la más probable reacción de nosotros como nación. México escuchando a Estados Unidos con la doctrina Monroe y con el destino manifiesto, ¿no? Y aquí les pongo una pintura que me parece extraordinaria, me parece fascinante, está más allá de la alegoría, de la representación simbólica de lo que significa. Pienso que es una figura de arte bastante buena. Se llama American Progress en inglés, es el progreso estadounidense y es una alegoría de precisamente lo que decíamos, de las ideas del destino manifiesto. Y fíjense bien, ahí tenemos en el centro a una mujer que pues tiene como apariencia angelical y que en aquel tiempo era como, vamos a decir, el equivalente de la Estatua de la Libertad para nosotros. Ya ven que la Estatua de la Libertad es una representación femenina, una representación femenina con la que identificamos a la nación estadounidense, pues en aquel tiempo sería esta figura que es Columbia. No sé si han visto ustedes Columbia Pictures, la mujer que sale siempre al inicio de esas películas de Columbia Pictures, pues es esta. Era la representación femenina por excelencia en el siglo XIX de Estados Unidos. Entonces, en pocas palabras, está diciendo, fíjense bien, observemos bien la imagen, pongamos atención a esos pequeños detalles, cómo Estados Unidos es esa mujer llena de luz que va avanzando y conforme avanza hacia dónde, hacia el viejo oeste, va disipando con su luz las tinieblas de donde moran quienes. Vemos que allá abajo están los nativos americanos, están huyendo, adentrándose en la oscuridad, huyendo ante la luz civilizadora de Estados Unidos, con todos los animales indómitos, salvajes, como el bisonte, creo que hay un oso o un lobo por ahí, y están cediendo terreno a medida que avanza la mujer, que es Estados Unidos, con un libro que dice ahí escuela, libro de escuela, con la civilización, con la educación occidental. También de su mano, fíjense bien que lleva un cablecito que son las líneas del telégrafo, y también va apareciendo el ferrocarril, que es el símbolo que ya dijimos, el símbolo por excelencia de la modernidad, del proyecto decimonónico, y también va llegando la agricultura, el cultivo, las carretas, las personas con sus familias, el arado, etcétera, etcétera. O sea, es toda una belleza de representación de lo que era o es el destino manifiesto. Entonces no lo olvidemos, esta pintura ya es de años posteriores, de 1872, pintada por John Gast, y es el progreso americano, así se llama. Me pareció que servía bastante para ilustrar la idea de este autor del destino manifiesto, John Sullivan. Y aquí tenemos ahora sí, a lo anterior era una alegoría, pero esta es la representación gráfica en un mapa de manera histórica de cómo se fueron expandiendo los Estados Unidos. No voy a entrar en detalles, solo recordar que al principio eso de moradito eran las 13 colonias inglesas, que después se separaron, se independizaron de Inglaterra al iniciar la guerra en 1775 y empezaron a migrar hacia el oeste. Primero eran 13 colonias, se independizan, compran, obtienen el territorio de Rojo, que era de Gran Bretaña también al finalizar la guerra de independencia. De ahí luego compran a Francia todo ese territorio ese territorio naranja, extenso territorio de Luisiana, se lo compran a Francia. Después adquieren la Florida, que es la que está de verde, se la compran a España. Luego obtienen también de Reino Unido lo que es la parte de Oregón, en la parte izquierda, en la parte superior izquierda. Y finalmente, como bien sabemos nosotros, en ese episodio trágico en la historia de México, terminan obteniendo Texas y los demás estados del norte, de la frontera norte o del septentrión novohispano. Entonces perdemos varios estados por ahí, más de la mitad del territorio, realmente un pedazo grandísimo, pero recordemos, la idea de Estados Unidos, la que está bien, la que sustenta la estructura política, esa mentalidad que sustenta la estructura política de Estados Unidos, es la idea de que vamos a expandirnos por derecho divino y ahora sí que el cielo es el límite. Yo me atrevería a decir que la frontera de Estados Unidos aún no se define, si tomamos en cuenta que todavía Estados Unidos está buscando
hacer exploraciones ya no a la Luna, sino hasta Marte. Entonces, ahora sí que para Estados Unidos el cielo es el límite y yo me atrevería a decir que la expansión de Estados Unidos no ha terminado, es un proceso que sigue en operación, pero en este momento cuando ya llegan a la costa este, se hacen de todos estos territorios o incluso le llegan a comprar a Rusia el territorio de Alaska, porque ustedes sabrán que hubo presencia rusa, ¿eh? Ojo aquí, no muchos saben esto, pero los rusos llegaron bueno, de la parte este, lo que es para nosotros el este, para ellos sería el oeste, pero para nosotros sería, no, para nosotros sería el oeste, para ellos el este. Ellos empezaron a llegar desde Alaska hasta el sur e incluso llegaron a ver asentamientos rusos al norte de California por San Francisco. Ahí está un sitio turístico que si no me equivoco es el Fuerte Rose, solo así se llama, Fort Rose, y ahí había presencia rusa. Entonces esa parte al principio la estuvieron ocupando tanto Estados Unidos como Rusia, pero ya después Estados Unidos se va a quedar con todo ese territorio que es Oregon, Washington, Idaho. Entonces todo esto se lo quedó Estados Unidos al final, pero cuando se quedó ya todo, se quedó con todo ese territorio, pues todavía quisieron más. Estados Unidos buscó expandirse y puso su mirada en esta islita que es ahora sí la isla de Cuba, la famosa Cuba, importantísima de hace siglos porque era un punto, si se dan cuenta, tiene una localización geográfica muy estratégica, además de que su economía basada en el azúcar también rendía bastantes frutos, era importantísima para la exportación de azúcar, ahí se producía bastante azúcar y durante gran parte del siglo XIX, Estados Unidos, varios presidentes de Estados Unidos buscaron la manera de llegar a un acuerdo con España, porque aunque México ya se había independizado de España en 1821, Cuba, la mayor parte del siglo XIX, todavía siguió siendo colonia hispana. Entonces, varias veces Estados Unidos quiso comprar la isla a los españoles, ellos lo rechazaron. Y también otra cosa, en varias ocasiones existieron movimientos independentistas en Cuba que habían fracasado, hasta que llegó la oportunidad. En 1898 se da otro movimiento independentista, los cubanos se rebelan contra España y empieza una nueva guerra de independencia, una nueva guerra revolucionaria. Se alzan a las armas los cubanos y varios inversionistas estadounidenses trataron de presionar al gobierno de que se metiera en el conflicto, que apoyaran a los cubanos porque era el momento de poder aprovechar la oportunidad de hacerse del control de la isla de alguna manera. Y al final de cuentas el gobierno se da la presión, envía a un barco muy famoso en la historia que se llama el Maine. El Maine fue enviado como para ver, como que tratar de intimidar a las tropas españolas en Cuba, como para ver qué show, como diciendo aquí estamos presentes, y nomás estaban observando supuestamente, aunque eso sí violó las reglas de la diplomacia porque no dio aviso de su llegada, entró como Juan por su casa, ahora sí como dicen, y el Maine entró en la bahía de La Habana, se quedó ahí y aparentemente no pasó nada. Está medio confuso el incidente porque la tripulación del Maine desembarcó en Cuba, se llevó súper bien con los españoles, incluso tuvieron una fiesta de bienvenida bien raro, pero al día siguiente el Maine explotó. Ahora sí que estuvo bien raro este incidente, miren, para que no lo olviden, no es tan grande como el Titanic, pero es igual de importante en este caso el hundimiento, la explosión del barco, así fue como quedó. Se armaron en ese momento varias comisiones de investigación, una que fue conformada por cubanos y españoles y otra por una comisión española y otra comisión estadounidense. La estadounidense se aferró a la hipótesis de que había sido un atentado español, un acto de guerra, y así se promocionó en la prensa estadounidense porque pues ellos querían ir a la guerra. Entonces este incidente ellos dijeron que fue un atentado español y ese fue el pretexto que sirvió para entrarle al conflicto y entrarle con toda la guerra contra España por la independencia de Cuba, pero la Comisión Española dijo que no había sido así, sino que realmente después de examinar la evidencia
se dieron cuenta de que había sido una falla interna del barco. Entonces está medio confuso, aunque la mayor parte de los historiadores en la historiografía hispanoamericana, mejor dicho, se acepta la hipótesis de que fue un accidente, de que hubo una falla interna en cierta parte del barco, porque no hay evidencia de que haya sido un ataque externo, sino que fue algo más interno. Incluso hay quienes se atreven a decir que Estados Unidos fue como una clase de ataque de bandera falsa, un autoatentado pues para entrarle a la guerra, tener el pretexto perfecto para intervenir en Cuba. Y pues lamentablemente, si fue una cosa o la otra, murieron como más de 200 tripulantes del Maine. Y al final de cuentas esto ahora sí que, bueno, esta es la perspectiva de lo que pasó según algunos historiadores, cubanos más que nada, o españoles. Esto es lo que pasó, se sería Estados Unidos con el Maine, ahí va el Maine, ahí va el Maine, y órale, ay, me pegaste. Así es, o también esta sería otra perspectiva. Por favor, que no se olvide, desde el 29 de junio de 2014, este año conmemoramos el no era penal de Robben en el partido contra Holanda, que nunca se olvide, también eso fue historia. Ese sería también el Maine, otra representación gráfica de lo que fue según, yo no estoy diciendo si fue o no, pero según ciertos historiadores, cierta corriente historiográfica hispana. Entonces, al final de cuentas, la guerra ya con la intervención de Estados Unidos no duró mucho, solo unos cuantos meses. Bien rápido se acabó el conflicto, pues claro, España tenía menos habitantes, España quedaba más lejos de Cuba, era más difícil defender un territorio lejano que para Estados Unidos, que estaba cerquita y contaba con más cantidad de habitantes. Entonces, en diciembre de 1898 se van a firmar los tratados de París. Dato curioso, ahí no hubo ningún representante de las islas que fueron cedidas en el Tratado de París a Estados Unidos, porque no solo España en ese Tratado de París reconoció la independencia de Cuba y la dejó en manos de Estados Unidos como protectorado, también dejó en manos de Estados Unidos otros territorios, ahorita los vamos a ver en este mapita. Dejó en manos de Estados Unidos otros territorios, por ejemplo, también Puerto Rico, lo dejó y se convirtió en una clase como de protectorado de Estados Unidos, y otras islas en el Océano Pacífico, las chiquitas que están a la izquierda, por ejemplo, Hawái, Guam, muy chiquitas, pero Filipinas sí se la vendió por cierta cantidad de dinero. Y esto, de hecho, un dato curioso, los filipinos ayudaron a los estadounidenses en la guerra contra España, pero Estados Unidos al principio les dijo, no, nunca nos vamos a quedar con su territorio, solo queremos su apoyo, pero al final de cuentas Estados Unidos cambió de opinión y dijo, vamos a quedarnos con sus territorios, y se quedaron con el territorio de las Filipinas, a pesar de que hubo levantamientos armados en contra de los estadounidenses, pues no pudieron derrocar al ejército estadounidense, y Estados Unidos se quedó con Filipinas y con todas estas islas que ya mencioné. En el caso de Cuba es muy curioso porque Estados Unidos intervino supuestamente para ayudarle a conseguir su independencia, pero cuando firman el Tratado de París con España, Estados Unidos hizo algo muy tramposo, vamos a ser honestos, sí fue trampa, porque Estados Unidos no quitó sus tropas de Cuba, no las removió, sino que le dijo al gobierno, a la Convención Constituyente de Cuba, le dijo, si quieres que desalojemos tu lugar, desocupemos Cuba, vas a tener que llegar a un acuerdo conmigo. Y el acuerdo lo propuso un senador que era Platt, de apellido Platt. En 1901, él propuso que en la nueva constitución de Cuba tenía que venir en un apartado en letras chiquitas. Recuerden que las letras chiquitas siempre son importantes al final del documento. Y él propuso que obligaran a Cuba a poner una cláusula llamada la enmienda Platt, que proponía estas dos cosas. Número uno, que el gobierno de Cuba nunca celebrará con ningún poder o poderes extranjeros ningún tratado u otro convenio que pueda menoscabar o tienda a menoscabar la independencia de Cuba, ni en manera alguna autorice o permita ningún poder o poderes extranjeros
obtener por colonización, perdón, o para propósitos militares o navales, o de otra manera asiento en o control sobre ninguna porción de dicha isla. O sea, en otras palabras, Estados Unidos controla con quién puede negociar Cuba y es prácticamente con nadie que no sea Estados Unidos. No puedes, le está diciendo a Cuba, no puedes entrar en ningún tratado con otra nación extranjera. Y el segundo punto que proponía la enmienda Platt era que el gobierno de Cuba, consciente que los Estados Unidos pueden ejercitar el derecho de intervenir para la conservación de la independencia cubana, el mantenimiento de un gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y libertad individual, y para cumplir las obligaciones que con respecto a Cuba han sido impuestas a los Estados Unidos por el Tratado de París y que deben ahora ser asumidas y cumplidas por el gobierno de Cuba. Entonces, en otras palabras, si el primer punto era no permitimos que tú, Cuba, entres en tratados con potencias extranjeras, la segunda está diciendo si yo veo que es necesario, puedo intervenir en Cuba a fin de salvaguardar la libertad y la independencia cubana. O sea, en pocas palabras, era un pretexto para en cualquier momento que no le conviniera a Estados Unidos intervenir para poder defender ese territorio que en cierta manera indirecta pues era suyo, ¿no? Era como un protectorado. Entonces la idea suena muy bonita, ¿no? Como protección de vidas, propiedad y libertad, pero a fin de cuentas fue una manera tramposa de obligar a los cubanos a aceptar una enmienda que nunca quisieron aceptar, pero que no les quedó de otra porque pues Estados Unidos era un poder mayor, contaba con un mayor ejército y les estaba amenazando con no retirar a sus soldados de ahí hasta que aceptaran la resolución, la enmienda Platt y la nueva constitución cubana. Y así se mantuvo hasta los años 30 del siglo XX, ¿eh? Entonces aquí hay una caricatura en la que se mofan de esta idea de que pues realmente a través de la enmienda Platt, ahí está, dice enmienda Platt es como el palo ahí donde está amarrado un cubano, está sellado ahí con el hierro, esto con la marca de Estados Unidos, y abajo dice el soberano, ya que mi amigo Platt nos proporciona una cosa buena, bonita y barata. Detrás está el símbolo del tío Sam, como alguien que está observando, pero manejando los hilos, es el propietario en realidad, ¿no? Entonces, esto fue la enmienda Platt, algo muy tramposo, pero al final de cuentas es una muestra más de neocolonialismo o imperialismo, porque ya vimos que aunque no se quedó Estados Unidos con esta tierra, literalmente no la poseyó, indirectamente tomó posesión de ella, o sea, tuvo influencia o dominio sobre una nación más débil que no tenía con qué defenderse de una potencia pues mucho más preparada militarmente. Y finalmente llegamos a esto, no solo aquí sí vamos a ahorrar espacio y tiempo, hablar también de que algo muy similar pasó con Panamá. En resumen, ahí lo que ocurre es, recordemos que Panamá, no sé si ustedes lo sepan, pero Panamá era parte antes, era una provincia de Colombia, le pertenecía y también durante todo el siglo XIX fue una provincia de Colombia hasta que surgió también un movimiento de independencia en 1903 y Estados Unidos intervino también y estuvo dispuesto a apoyar a los panameños a obtener su independencia a cambio de que le permitieran, porque esto era algo que ya buscaba durante todo el siglo XIX, estuvo buscando los Estados Unidos, los empresarios, buscaban una manera eficaz de poder cruzar sus productos, rápida y eficaz de cruzar sus productos del Océano Pacífico al Mar Caribe, al Océano Atlántico. Buscaban un canal interoceánico y habían estado buscando varias rutas por Nicaragua, por el Istmo de Tehuantepec en México. Lo intentaron, buscaron esto, buscaron otras salidas al norte de Colombia, etcétera, etcétera, pero al final de cuentas la que les convino fue la de Panamá. Llegaron a un acuerdo de apoyar a Panamá en su independencia a cambio de que les permitieran construir el famosísimo Canal de Panamá. Y en 1903 pues apoyan a Panamá, se consigue la independencia de este nuevo Estado-nación y así es como Estados Unidos se queda con esta parte del territorio, con ese canal interoceánico súper famoso. Bueno, esto es todo de mi parte, mis estimados y estimadas.
Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, lo hice con mucho cariño. Vamos paso a pasito, seguimos avanzando y esto fue todo en lo que respecta a la primera parte de esta serie de pláticas, de clases que van a ser sobre las guerras imperialistas. Me despido de ustedes, les deseo un excelente, excelente día y sigamos le echando ganas para llegar a la meta. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Adiós.